¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Arturo Alpizar y esto es GeoNI, Ciencia y Cultura en Corto, un programa dedicado a la difusión de la ciencia, la cultura y el arte. El día de hoy nos encontramos nuevamente con el maestro en Psicología Clínica, Sergio Noriega Vivanco. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Nada de qué? Bueno, una vez más retomaremos este tema que tiene cierta polémica, cierto silencio, lo que es el suicidio. Y me gustaría hacer primeramente una pregunta que pues meramente seguramente ya te han preguntado muchas veces, que se ha repasado una y otra vez, pero creo que es importante no olvidarlo. ¿Por qué es importante hablar del suicidio? Bueno, porque es un tema que al menos en la cultura mexicana va en incremento en cuanto a cifras, ¿no? Y me parece que es importante que la gente conozca del tema, sobre todo para que se vayan puliendo, digamos, algunas generalizaciones que hay con respecto al tema, ¿no? Que la gente vaya sabiendo que cada suicidio tiene sus singularidades, tiene sus causas, tiene su historia. Entonces, recordemos que siempre la historia es importante para poder partir de allí en cuanto a propuestas y análisis de los diferentes temas, en este caso el suicidio. Y pues precisamente es algo que veíamos en el programa pasado, ¿no? Sobre los rituales, el modo en que se lleva a cabo. Dime, Sergio, ¿por qué se llevan a cabo estos rituales? ¿Qué nos dicen estos rituales respecto a la persona que lleva a cabo el suicidio? ¿Por qué surge la necesidad de llevarlos a cabo o en su defecto omitirlo? Bueno, a ver, cada suicidio tiene, como te decía, su propia historia. Y me parece que justamente el poder revisar los diferentes elementos que se presentan en cada caso nos orienta un poco, ¿no? Para poder analizar la casuística de los mismos y poder proponer a partir de allí justamente una forma de intervención. Una forma de intervención que no sea homologada, ¿no? No podemos tratar de prevenir, o intervenir ante los suicidios de la misma manera, ¿no? No van a tener las mismas causas los suicidios que se presentan, por ejemplo, en Ciudad Juárez, a los suicidios que se presentan en Chiapas, ¿no? Son causas diferentes, son sociedades diferentes y habrá que tomar en cuenta eso. Entonces, cada suicidio tiene su propio ritual. A lo mejor un chico que, no sé, vamos a pensar, se pelea con la madre, ¿no? Y ese pleito con la madre no es que sea la causa, pero sí la gota que desborda el vaso. Y digamos que justamente para involucrar, ¿no? Esa protesta en contra de la madre en ese momento, utiliza el cordón de la bata de baño de ella y se ahorca con el cordón, ¿no? Podría haberse ahorcado con algún tendedero que hubiera en la casa, pero hay algo, pues, en utilizar ese elemento que debemos de tomar en cuenta. Es un mensaje, ¿no? Recordemos que quien se suicida dice con el cuerpo o dice con los actos lo que con palabras no dijo. Y, por ejemplo, si nos trasladáramos a esta dimensión de las palabras, ¿qué sucede, por ejemplo, con los casos donde hay, por ejemplo, cartas o directamente estos mensajes escritos? Bueno, en las cartas póstumas igual hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Allí hay un mensaje que se repite mucho en las cartas póstumas y es no puedo más. Ese no poder más es sumamente importante en una época como esta. Hay algo con lo que el suicida no puede efectivamente, ¿no? Recordemos algo, a ver, lo que no se dice se actúa. Por ejemplo, si alguien está muy estresado, pues, de alguna manera lo va a pasar al cuerpo. Empieza a doler la espalda, el cuello, la cabeza, ¿no? Viene una taquicardia, o si, por ejemplo, está en una situación que lo desborda por completo, viene un ataque de pánico, ¿no? Entonces, el suicida prácticamente está diciendo con su cuerpo lo que con palabras no dijo. Incluso hay suicidios muy violentos, ¿no? En donde podríamos decir que quien se suicida arroja el cuerpo a la sociedad como protesta, ¿no? Por muy crudo que suene, ¿no? Pero es así. Hablamos de esta necesidad, bueno, este mensaje que da el cuerpo, ¿no? Hablamos de un punto de quiebre en el cual se llega a un límite, se ve una carencia y pues, dado el caso, se consume el acto. Mm, Entonces, por ejemplo, enfocándonos a estos años entre 2020 y 2021, ujú, ya enfocándonos más en la región de Querétaro. ujú, Estos años particularmente se destacan porque, pues, vivimos
una pandemia que no se había visto en décadas, por así decirlo. Ujú. Lo más similar que vimos pues fue la influencia en su momento, sin embargo pues no fue tan impactante como lo fue en estos recientes años. Mi pregunta aquí es, dado lo que vimos, el incremento de suicidios, el aislamiento, que fue uno de los principales problemas durante la pandemia, ¿cómo asociamos el aislamiento al individuo y al suicidio? Mira, más que el aislamiento, a mí me parece que es lo que produjo el aislamiento, que es de alguna manera lo que ha pasado incluso antes de la pandemia. Hay una sociedad que no aloja, ¿no? Y lo podemos ver incluso justamente con algunos comentarios en redes sociales, ¿no? De publicaciones acerca de suicidios, sobre todo en los medios de comunicación o en los portales de los medios de comunicación. Los comentarios de la gente son muy agresivos, ¿no? En contra de quien se suicida. ¿Por qué? Bueno, incluso tú podrás leer, ¿no? Que estaba loco, debió haber cometido su locura en la casa, ¿por qué nos afecta a todos en la vía pública con su acto, etcétera, etcétera? Lo que vino a provocar la pandemia efectivamente es un aislamiento, pero también es cierto que ese aislamiento no tiene por qué ser del todo sufrible, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede convivir un poco más con la familia o porque se puede poner, no sé, la persona a hacer algo que no había podido hacer porque estaba posponido por tener que desplazarse, qué sé yo, hay muchos proyectos personales. Yo diría que ese aislamiento confrontó a muchas personas con un vacío. ¿Qué vacío? El de no tener un proyecto. Y eso a mí me parece que es una de las principales causas de los suicidios hoy en día, que no hay perspectiva de futuro, ¿no? La gente va, sigue una rutina, trabaja, regresa a casa, duerme, va, trabaja, regresa a casa, y siempre con el temor de que el trabajo ni siquiera sea algo que lo aloje. O sea, no podemos tener la garantía hoy en día de que en la empresa en la que tú trabajas, la institución, no lo sé, vas a poder tú seguir allí, incluso vas a poder en algún momento poder disfrutar de ese fruto, ¿no? Que fue justamente el trabajo que tú hiciste durante años. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no hay jubilaciones, porque a lo mejor todo el tiempo te están diciendo que si no produces te corren, qué sé yo. Todo ese tipo de cositas van acabando con la perspectiva de futuro y la gente va viviendo el día. Y eso es desolador, ¿no? No sabes si mañana vas a tener trabajo, no sabes si mañana vas a seguir vivo, no sabes si mañana vas a seguir sano o vas a estar enfermo. Entonces, esto va provocando que la gente vaya viviendo al día. Y la pandemia fue un mundo de incertidumbre para las personas, ¿no? O sea, lo vimos en cuanto a la economía incluso. Hubo también despidos y todo eso, pues de alguna manera alimenta la sensación de desamparo, más que de aislamiento. Podemos ver que a partir de este cambio, pues directamente como dices, ¿no? Se quiebra esta perspectiva de futuro, ¿no? Se van las esperanzas, se van meramente las metas, ¿no? Sin embargo, también hay algo que me interesó de tu artículo respecto a la población principal en la cual se lleva a cabo este acto, ¿no? Mm. Vemos que gran parte de la población donde se concentra el suicidio es la población, pues, de varones de entre 15 y 29 años. Ujú. ¿Cómo la cultura en Querétaro y, pues, en general, porque vemos que es un patrón que se repite en otras tantas regiones, cómo es que la cultura incita a que prácticamente el suicidio se concentre en esta población? Bueno, justamente siguiendo un poco lo que te decía en la pregunta anterior, me parece que, mira, pensémoslo así. Los chicos, por ejemplo, entre los 15 y los 18 años, están a punto de escoger una carrera que va a marcar su vida, ¿no? A lo mejor es lo que se van a dedicar. Y realmente a mí me parece que hay poco acompañamiento en eso. Los chicos incluso refieren sentirse un poco abandonados, un poco solos, justamente en la toma de esa decisión. Ajá. Ahora, se les dice que tienen que escoger una carrera que les garantice que no se van a morir de hambre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién sabe? ¿No? Tienes que escoger una carrera en donde tú, de alguna manera, garantices que te van a contratar. Ajá. Entonces, muchos chicos escogen la carrera bajo ese estigma.
¿no? De, bueno, pues tengo que escoger una ciencia dura, algo relacionado con la medicina, algo que me garantice mi futuro económicamente. Y por el otro lado, los chicos o las chicas que ya egresaron de la universidad y ya tienen una carrera, tampoco tienen ninguna garantía asegurada. Pensémoslo ahora, lo que te decía, ¿no? O sea, ya no hay la posibilidad de mantener una jubilación, ¿no? La mayoría de las personas contratadas. Y eso también quita un poco, ¿no? La esperanza de poderse mantener estables económicamente. Entonces yo diría que ese tipo de factores contribuyen a que en este grupo etario se presenten más suicidios. Y en los varones, bueno, ahí me parece que sí hay una cuestión, digamos, de género que está en juego, ¿no? Entre las mujeres hay más grupos que sostienen a la persona. Hay más grupos de escucha. Y esto lo podemos ver incluso en los programas sociales. Hay más programas sociales en cuanto a salud, por ejemplo, para mujeres que para hombres. Y eso también sostiene mucho en vida más a las mujeres que a los hombres. En los hombres es más determinante, ¿no? No hay tanta, digamos, alojo para el varón como sí hay para las mujeres. Podríamos decir que hay una discrepancia en cuanto a satisfacer las necesidades, pues, de los diferentes grupos que tenemos, ¿no? Pero bueno, déjame detenerte un momento y bueno, esto es Gioni, Ciencia y Cultura en corto. Regresamos.